Muy buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos a esta transmisión, a todos los que hoy se están uniendo a esta transmisión en vivo. Quiero invitarles a orar. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad, la vida, la familia. Gracias, Señor, por la salud, gracias, Señor, por tu protección, por tu cuidado. Pido que bendigas a todas las familias, a todas las personas que hoy están escuchando esta palabra, Señor. Derrama de tu espíritu sobre toda carne, Padre, que tu voluntad sea hecha en todo lugar en el nombre de Jesús. Que la gloria de Dios se manifieste, Señor, en tu pueblo en este día especial, Señor. Gracias, Padre. Consagramos nuestra vida, nuestra familia a ti. Consagramos, Señor, nuestras generaciones a ti. Que hoy, Señor, se establezca el reino de Dios en tu pueblo. Que hoy se establezca el reino de Dios en las familias. Que el poder de la sangre hoy cubra, limpia, purifique, santifique a toda persona, Señor, que se acerca a ti, Padre. Es tiempo de consagración, es tiempo, Señor, de volvernos a ti, Señor. Y hoy como hijos tuyos, Señor, junto a nuestras familias, nos consagramos a ti y pedimos que bendigas a todas las generaciones, Señor. Que tengas misericordia de Ecuador y de cada nación de la tierra que están pasando esta crisis, Señor, sanitaria. Pido sabiduría para los gobernantes, pido sabiduría para los padres de familia, para los jóvenes, Señor. Dale, Señor, resistencia, dale paciencia, Señor, en este tiempo. Padre, que las cosas comiencen a moverse a favor, Padre, de tu pueblo, a favor de tus hijos, y que luz resplandezca en medio de estas tinieblas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenidos y bienvenidas, muy buenas noches y buenos días si está al otro lado del continente, está al otro lado del océano. Bendiciones a todas las familias. Es tiempo de darle ese espacio al Señor. Reúnase ahora mismo con sus hijos, reúnase ahora mismo con su familia, con sus vecinos. Puede amplificarlo, si tiene un parlante, póngale allí el parlante. Hoy vamos a continuar. Estamos hablando en esta semana sobre la crucifixión, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús a través de la fiesta de los panes sin levadura. Y anteriormente estábamos hablando sobre la Pascua. Estamos viviendo un tiempo clave para la historia de la iglesia, para la historia de la humanidad. Ahora que se celebra, se recuerda o se conmemora la venida de Jesucristo, su muerte, su sepultura y su resurrección. Queremos a través de la palabra de Dios compartir esta noche ese tema que nos toca de la sepultura de Jesús. Hoy viernes 10 de abril del 2020 a las 8:08 de la noche estamos listos para comenzar esta enseñanza. Amén. ¿Estamos listos? Pueden ponerse los cinturones. Quiero que estén muy atentos. La enseñanza de hoy va a ser a través de la escritura. Vamos a tratar de ir despacio para comprenderla, porque es una enseñanza que ya la hemos revisado, pero queremos hoy a través de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos ayude en esta hora. Así que haga esa oración y diga: Espíritu Santo, revélame tu palabra. Dame sabiduría para entenderla, Señor. Quiero ser de bendición para las personas que están a nuestro alrededor, Padre. Quiero enseñar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Los panes sin levaduras, ayer estuvimos hablando, y de acuerdo al calendario bíblico, de acuerdo a la escritura en Levítico capítulo 23, encontramos que el Señor estableció la fiesta de la Pascua, que se celebra el 14 de Nisan, que este año tocó con el 8 de abril, pero el 15 de Nisan, que es el 9 de abril, corresponde a una de las fiestas llamada panes sin levadura. Vimos el significado ayer de la fiesta de los panes sin levadura, y tiene que ver la levadura o la relación de la levadura con lo que es el pecado, la hipocresía, el adulterar el mensaje, el adulterar la palabra. Tiene que ver con enseñanzas mezcladas, humanas, y con la palabra de Dios, el fariseísmo, todos los grupos religiosos que estuvieron en el tiempo de Jesús y antes también.
Entonces todo lo que es adulterado, todo lo que es alterado, tiene que ver con una levadura. Diré algunas cosas un poco confrontativas esta noche, por lo que como iglesia, hablo de la iglesia en general, tratamos de enseñar el tiempo de la Semana Santa. Y estaba meditando y pienso que la iglesia le ha puesto un poco de levadura al tema de la Semana Santa. La levadura tiene que ver con adulterar o alterar la palabra de Dios. Con buenas intenciones o sin ninguna intención se ha hecho algunas interpretaciones de las Escrituras fuera del contexto de la palabra de Dios. Se escucha de la sana doctrina, de la doctrina bíblica, cristocéntrica, pero sin embargo hay enseñanzas que no revisamos en la Escritura con atención y por ende tratamos de agradar a todo mundo y caemos en lo mismo. Y quiero en esta hora que usted ponga atención a lo que dice la Escritura en cuanto a la sepultura de Jesús, que se dio en una fecha del 15 de Nisan, que corresponde al calendario nuestro, que es 8. Al terminar el 8 aquí, al empezar, vamos a explicar un poquito sobre el tema de los días bíblicos y los días que se ven en nuestro calendario, que hay una diferencia. Esto es como un rompecabezas. ¿Cuánto han jugado con un rompecabezas? A ver, alce la mano, iba a decir. ¿Usted ha tenido un rompecabezas en su mano? O el famoso crucigrama, que hay muchos crucigramas que usted no los pudo resolver porque se complicaron. Más o menos esto es como un crucigrama, un rompecabezas, y quiero que usted le ponga mucha atención a lo que vamos a hablar. Quiero hacer una oración por una de nuestras primas allá en la ciudad de Tenguel, que hoy la noticia nos llegó que ha fallecido uno de nuestros primos llamado Vicente Estrada. Y si hoy nos están sintonizando o van luego a escuchar este video, yo quiero hacer una oración por la familia Estrada. Nuestro primo Vicente le tocó partir ya, ha tenido algunas complicaciones de salud hace algún tiempo y con eso del COVID-19 se le complicó y lamentablemente ha fallecido. Así que hoy quiero que los hermanos que están conectados podamos orar por la familia Estrada allá en Tenguel, que son parte de la familia de nuestra madre. Yo quiero levantar una oración y pedirle al Señor que le dé paz, que le dé fuerzas a todos sus hermanos, hermanas, a todos sus hijos, todos los familiares que están alrededor de ellos. Padre, pido que paz pongas en su corazón de Lidia Estrada, de sus hermanos, hermanas, sobrinos, primos y toda la familia que está relacionada con Vicente Estrada, Señor. Dale fuerza, Señor. Pon, Señor, tu mano para restaurarlos y que ellos puedan permanecer firmes y esta situación pueda ayudarlos a unirse como familia y permanecer especialmente, Señor, en tu camino, en tu verdad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, hermanos, por sus oraciones y por sus mensajes de ánimo en el Facebook, en los WhatsApp. Cuando muere alguien, uno no sabe cómo expresar de pronto una palabra de ánimo. Por lo general se escuchan cosas como lo siento mucho, me uno a su dolor. Depende cómo usted exprese esa palabra de apoyo, pero lo importante es que usted pueda orar por los familiares y todos los familiares que han perdido familias o parientes en este tiempo de pandemia. Ok, gracias. Jesús fue sepultado. Antes de ser sepultado, Jesús fue arrestado a las 12 de la noche y fue juzgado durante toda esa madrugada hasta antes de las 9 de la noche. Dijimos ayer que ya Jesús está sepultado. Hoy está sepultado. No lo sepultaron el viernes. Ya vamos a ver a través de las palabras de Dios que no fue el viernes. Antes de ser sepultado estuvo desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 3 de la tarde en la cruz. Hubo tinieblas desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde según Juan capítulo 19 verso 30.
Quiero que se anote los textos, porque algunos voy solo a nombrarlo. Y cuando él estuvo en la cruz, pronunció las 7 oraciones, llamadas como las 7 palabras, que muchas congregaciones o denominaciones lo hacen los días viernes, porque dice que el viernes fue el día de la crucifixión. Y de entre ellas Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:24. Luego dijo, número 2, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. La tercera palabra es mujer. Ahí tienes a tu hijo. Juan capítulo 19, verso 26 al 27. La cuarta, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O lo que se dice lama lama sabactani. Mateo 27, el 46 al 49. Y Marcos 15, el 34 al 37. La palabra número 5 dijo: tengo sed. Juan 19, 28. Y la número 6, todo está cumplido o consumado es. Juan 19, 30. Y la última expresión de Jesús en la cruz fue: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23, 46 dice que expiró. Jesús estuvo desde las 3 de la tarde, 3 en punto fue cuando él ya falleció. ¿Por qué a las 3 de la tarde? Porque la Pascua a las 3 de la tarde tenía que ser sacrificado el Cordero Pascual. Y eso fue lo que ocurrió. A las 3 de la tarde tenía que morir, porque para que se cumpla la escritura y todo tenga relación con la fiesta de la Pascua, tenía que morir a las 3 de la tarde del día de la Pascua, que es el 14 de Nisan, es decir, el 14 de Nisan. Y en esta semana cayó, ¿cuándo fue? 8, ¿verdad? ¿Recuerda? 8, parece que fue miércoles. Miércoles 8 de abril. Entonces ya fue crucificado, estuvo allí todo el tiempo y falleció a las 3 de la tarde. Jesús estuvo 2 días de reposo cuando lo sepultaron. Ese es el rompecabezas que hoy lo vamos a armar. ¿Por qué Jesús estuvo 2 días de reposo antes de resucitar? Nisan, que es el primer mes bíblico, hay algunos calendarios, se habla otro calendario que empieza en septiembre, pero Nisan, eso es lo que dice Éxodo capítulo 12, el primer día de reposo dentro de la fiesta de los panes sin levadura y el día de reposo semanal. La profecía sobre la sepultura de Jesús la vamos a encontrar dicha por el mismo Jesús en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 40. Si usted tiene el libro de Mateo capítulo 12 versículo 40, le voy a dar el tiempo para que usted lo encuentre. Mateo capítulo 12 versículo 40. ¿Está ahí? Diga amén si ya lo tiene. Mateo capítulo 12 versículo 40. ¿Cómo estamos con la señal? ¿Sí tenemos? ¿Sí tenemos reproducción? Por favor, porque acá no tengo. No tenemos acá reproducción. ¿Ya tiene Mateo capítulo 12 verso 40? Mateo capítulo 12 versículo 40. Esa es la palabra donde vamos a comenzar a armar el rompecabezas, el crucigrama, algunos le llaman el crucigrama. Mateo 12:40. Debe verificar cómo estamos con la señal. Por favor, trate de no mover. Trataremos de verificar la señal, ¿estamos bien? Muy bien. Sí, estamos ahí. Está por allí la patita de este. Porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Volvamos a leer Mateo 12:40. Esto dijo Jesús, o el evangelista Mateo: como estuvo Jonás
en el vientre del monstruo marino, algunos hablan del gran pez, otros dicen la ballena, durante 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches. Ok. 3 días y 3 noches. La última parte. Así estará el Hijo del Hombre. ¿Cuántos días? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. No se puede contradecir la palabra de Dios. No se puede contradecir la escritura. Si dijo 3 días y 3 noches, tenía que ser 3 días y 3 noches. ¿Cuándo comienza el día y la noche bíblica? En Génesis 1:15 dice la palabra de Dios que creó Dios la noche y el día y fueron el primer día. La noche y el día y fueron el primer día. Quiere decir que según la escritura, la noche o el día comienza con la puesta del sol, que es a las 6 de la tarde y termina a las 6 de la tarde del próximo día. Del próximo día. 6 de la tarde, es decir, hoy a las 6 de la tarde ya comenzó el sábado, según la escritura. Y el sábado termina mañana a las 6 de la tarde. Pero como el contexto histórico es que esto ocurrió en Jerusalén, tiene 8 horas de diferencia. Mientras aquí eran las 10 de la mañana, en Jerusalén eran las 6 de la tarde y ellos comenzaban el Shabbat o el día de reposo. Si Jesús fue crucificado o lo sepultaron el viernes, cuente 3 días y 3 noches y verá que no va a dar el domingo. Nunca va a dar. Porque Jesús estuvo 72 horas debajo de la tierra. Jesús fue sepultado 72 horas, por lo tanto no podemos acomodar que muera el viernes y resucite el domingo. Si muere el viernes, si lo sepultaron a las 6 de la tarde el viernes, hasta las 6 de la tarde del sábado es un día, hasta las 6 de la tarde del domingo es 2 días, y hasta las 6 de la tarde del lunes es 3 días. No podemos acomodarlo. Es difícil. Está clarísimo Mateo 12:40 que él estuvo 3 días y 3 noches debajo de la tierra. Amén. Hasta ahí estamos. Esto está sencillo, no está difícil. ¿Cómo entonces explicamos que Él resucita el domingo? Yo estaré hablando de la resurrección, posiblemente mañana o el domingo, pero hasta donde he leído la Biblia, ni siquiera Jesús resucitó el domingo. Eso es solamente un pequeño avance. Por la palabra de Dios tenemos que ver eso, porque fue María la que fue el domingo a la tumba y ya había resucitado, o sea, no sabemos. Por eso es que las 72 horas deben cumplirse dentro de la tumba. Ni antes ni después de las 72 horas, o sea, los 3 días y las 3 noches. El sábado comienza el viernes 6 de la tarde. Entonces, aquí viene el rompecabezas. Vamos a tratar de armarlo. Vamos a armarlo. ¿Cuándo es que se dio esto de la Semana Santa? ¿Cuándo comenzó esto de la Semana Santa? De hecho, ustedes le han prohibido hasta comer carne. Esto de la cuaresma, de 40 días. Eso es parte de la tradición. Es una doctrina adulterada, por lo tanto es levadura. Recuerda que estamos viviendo los 7 días de panes sin levadura, que dijimos que esto quiere decir que estos 7 días Israel meditaba y todo lo que es levadura, pecados, hipocresía, violencia, todo lo que tiene que ver con lo que se opone a la palabra de Dios tiene que desecharse de la vida, y nosotros tenemos que vivir una vida consagrada a Dios, agradándole a Dios, amando al prójimo, perdonándonos. Eso es estar sin levadura. No necesariamente que usted esté con los panes sin levadura. Yo creo que si usted quiere comer panes sin levadura por 7 días para acordarse que tiene que vivir en santidad, en pureza, en consagración a Dios, está bien, pero si no va a hacerlo, comer panes sin levadura no tiene sentido. Entonces podemos celebrar o recordar esta fiesta de los panes sin levadura, pero
con la intención de agradarle a Dios y de cambiar. Entonces, el tema de la Semana Santa, esto se dio en el concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, con el emperador Constantino el Grande. Allí fue que se estableció que el día de la resurrección, la cuaresma, todo esto tiene que ver con una enseñanza romana. O sea, aquí hay levadura. Lo que estoy diciendo es un poco fuerte. Si yo he enseñado que el viernes murió Jesús y el domingo resucitó, les pido perdón a todos ustedes. Pero la Biblia dice que estuvo 72 horas debajo de la tierra, por lo tanto no puede haber sido crucificado el viernes y resucitar el domingo. Así que me desligo de esa levadura. Es una levadura, en realidad es una levadura, tenemos que renunciar a esa levadura. No murió el viernes, diga Jesús, no murió el viernes, murió el 14 de Nisan. Fue un día, en aquella época habría que revisar, pero vamos a leer la escritura, Lucas 23, vamos a Lucas 23. Yo sé que algunos van a decir, pastor, ¿y ahora cómo es posible si hoy día hicimos el Vía Crucis? Tranquilo, no se preocupen. Uno, mientras está en tinieblas o no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es inocente. Pablo dijo, donde no hay ley, no hay pecado. Esto es como el semáforo. Si el semáforo está apagado, usted puede pasar con cuidado. Pero si está encendido y usted ve rojo, no puede pasar. Y si pasa en rojo, puede cometer un accidente, lo pueden multar. No hay un disco pare. Usted no puede seguir largo, tiene que parar. Y así mismo la palabra de Dios. Lucas, capítulo 23. Versículo 50. Y había un hombre llamado, del 50 hasta el 56. Había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido el plan y el proceder de los demás, que era de Arimatea, José de Arimatea, en la película, el famoso José de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. 52. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Verso 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especies aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. Si Jesús fue sepultado un viernes, debía haber resucitado, dijimos, el lunes. Para que se cumpla lo que dijo Jesús en Mateo 12:40. La palabra de Dios no puede contradecirse. ¿En qué día de descanso fue sepultado Jesús? ¿En el Shabbat semanal o en el Shabbat de los panes sin levadura? En Levítico 23, para armar el rompecabezas, vaya al versículo 54, Lucas 23, 54. Lucas 23, 54. Dice, era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. ¿Por qué José de Arimatea se apresuró para pedir el cuerpo de Jesús y sepultarlo? Porque se acercaba el día de reposo. ¿A qué horas comienza el día de reposo? A las 6 de la tarde. Quiere decir que cuando Jesús murió, estuvo a las 3 de la tarde colgado en el madero. Entre el lapso de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde tenían que sepultarlo, porque entraba el día de reposo y no podían sepultarlo. El rompecabezas, para armarlo bien, yo necesito revisar en la Biblia. Esto me costó mucho tiempo, armar este rompecabezas. Ya está a punto de renunciar, pero finalmente el Señor me ayudó. Y ahora sí tengo claro eso. Levítico 23, versos 6 al 8 está la respuesta. Le pregunto, ¿qué fiesta estamos ahora celebrando? Los panes sin levadura. Hasta ahí estamos.
como la fiesta de los panes sin levadura, que comenzó en Éxodo 12, tiene dos reuniones, la una que es al día 1 y la siguiente que es al día 7. Levíticos capítulo 23 dice, versos 6 al 8, que harán santas convocaciones el 15 de Nisán, atención, 15 de Nisán, y ese día será descanso para el pueblo de Israel. Entonces, Jesús fue crucificado el 14 de Nisán, y el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura era el 15. Este día de reposo, espero que me comprendan, no era el día sábado del 7º día, sino era el día de reposo de la fiesta de los panes sin levadura. Miren, en la fiesta de los panes sin levadura hay 2 días de reposo, y más el semanal serían 3 días de reposo en esa semana por la fiesta de la Pascua. Quiere decir que Jesús, al morir el 14, el 15 era Shabbat o reposo, pero no era el Shabbat del 7º día. Entonces José de Arimatea tuvo que tomar el cuerpo de Jesús antes que venga a las 6 de la tarde para el día de reposo, pero de los panes sin levadura, sepultarlo. Jueves, aproximadamente. Entonces, se sepultó el Shabbat, pero reposo por causa de los panes sin levadura, que era el primer día. Estamos en Levítico 23, versos 6 al 8, por favor, esa es clave. Y el 7º día era otro día de reposo, porque la gente no podía trabajar, era prohibido. Eso es Shabbat, es descanso obligatorio, tenía que congregarse. Pero el Shabbat del 7º día, en este caso, se chocó allí. Entonces Jesús, al ser crucificado el 14 y el 15 le dio Shabbat, el 16 y el 17, que viene a ser el Shabbat, el 7º día, espero que no lo enrede, el 7º día de la semana, entonces él estuvo sepultado el 15, el 16 y el 17 de Nisán, que viene a ser jueves, viernes y sábado. Jesús va a resucitar entonces en el 17 de Nisán, que es el Shabbat de la semana, el 7º día. Bueno, de la resurrección, por favor, vamos a hablar en otra clase. Pero ahora quiero ver es la sepultura. Díganme si comprendió, y si no comprendió, póngame ahí, no comprendí, pastor. Yo le vuelvo a repetir. Entonces, Jesús fue sepultado en un Shabbat, pero no era el 7º día. Hasta ahí estamos. Era el Shabbat de la semana de los panes sin levadura, que tenía 2 Shabbat, o 2 días de reposo, y el Shabbat de sábado sería el tercero. Es decir, si el jueves fue Shabbat por día de los panes sin levadura, entonces el viernes y el sábado era el Shabbat, pero el 7º día. Por eso es que cuando María va a ver a Jesús resucitado, ella fue el primer día, que es domingo, al amanecer, a las 6 de la mañana o a las 5:30 de la mañana, y ya Jesús no estaba en la tumba. Eso lo hacemos mañana. Entonces, el concilio de Nicea, año 325, usted puede encontrar eso en Google, ponga ahí concilio de Nicea, año 325, y lea lo que escribieron en el concilio de Nicea, y ahí entre una de las resoluciones pusieron también en la cuaresma. Por eso es que en la cuaresma le obligan a la gente a hacer sacrificios como ayuno, abstinencia, penitencias, actos de sacrificio, que usted no puede comer pescado ni carne tal día, que solo puede comer lo de acá. Eso es humano, eso es levadura, eso está mal, porque la Biblia lo dice, con toda seguridad lo digo. Si el Señor le dijo coman cordero, coman cabrito, eso es carne, y eso fue en Pascua. Así que en Pascua podemos comer carne asada. ¿Qué logró Jesús en su sepultura por nosotros? ¿Qué logró Jesús en su sepultura por nosotros? Entonces, está claro que Jesús fue sepultado en un día de reposo que fue por los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura son 7 días. El primer día celebración, día de descanso, y el 7º día celebración, día de descanso, pero el Shabbat del 7º día es el sábado, que es otro sábado. Por eso que Jesús sí resucitó
Pero mañana vamos a ver, mañana o el domingo estaremos viendo cuándo resucitó Jesús. ¿Resucitó un sábado o resucitó un domingo? Eso lo descubrimos por la palabra de Dios mismo. Entonces, Jesús, ¿qué logró con esto de la sepultura? Dice Efesios 4:8, pero esto dice, subiendo a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Y al decir subiendo, quiere decir que también primero había descendido a lo más profundo de la tierra. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y ahí es donde dice el Efesios 4:11, y él mismo constituyó apóstoles, evangelistas, profetas, pastores, maestros. Es decir, cuando Jesús va a estar 3 días en el centro de la tierra, Jesús va a estar allí y regresa y imparte los dones de los 5 ministerios, o los 5 dones ministeriales. En realidad Efesios habla de los 5 dones. Entonces vamos a ver qué es lo que logró Jesús en la sepultura, en qué nos beneficia que él haya sido sepultado, independientemente si fue sepultado el jueves, el miércoles o el viernes. No quiero polemizar, lo que quiero es que bíblicamente podamos nosotros tener la seguridad en lo que creemos. O sea, no puedo creer en algo que no sé, me dijeron que era el viernes, me dijeron que era el jueves. No. Por la palabra de Dios yo necesito estar seguro en lo que yo estoy creyendo. Yo no puedo decir amén a algo que no he investigado. Por eso su tarea es revisar todos los textos bíblicos y hacer un análisis de lo que yo le estoy diciendo. Porque yo me puedo equivocar. Pero la palabra de Dios y el Espíritu Santo no se equivocan. Entonces, ¿qué nos favorece a nosotros? Todos los pecados de la humanidad fueron sepultados junto con Cristo. Eso es un beneficio para nosotros. O sea, mis pecados y los suyos fueron sepultados. Estuvieron 3 días o 72 horas debajo de la tierra. 2. Su muerte y sepultura demuestran que el infierno es real porque él fue al infierno. Dice Pedro que le predicó a los espíritus encarcelados. Ese es un tema también un poquito más profundo. Estos espíritus encarcelados, algunos dicen que son ángeles, otros dicen que son humanos, pero yo más me inclino a que son ángeles que se rebelaron, o ángeles que habla de Génesis capítulo 6, cuando los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres. Entonces Jesús les predicó a los espíritus encarcelados. Jesús fue al infierno, y cuando él apareció en el infierno, el diablo se sorprendió y dijo, ya lo tengo, ya está amarrado. Pero cuando se dio cuenta y el Padre desde el cielo en la corte celestial se dio el veredicto, es inocente y no pueden retenerlo en el infierno, entonces Jesús resucitó al 3er día, no al 2.º día ni al día y medio, al 3er día, a las 72 horas de estar sepultado. Entonces fue sepultada la vieja naturaleza suya, quiere decir que allí nosotros vencemos el pecado. Fue al infierno en nuestro lugar para que se cumpla toda justicia. Es decir, la justicia es que usted y yo debemos ir al infierno por los pecados, pero Jesús fue al infierno por nuestros pecados y él ya pagó esa deuda. Por lo tanto, es ilegal que usted estando en Cristo vaya al infierno. No puede ir al infierno porque ya Jesús ya fue. Los que mueren en Cristo, aunque sean sepultados, no quedarán para siempre en la tumba. Eso es lo que está enseñándonos esto. Cristo le arrebató a Satanás la llave de la muerte y nos entregó a nosotros los que creemos la autoridad. Por eso dice que las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, porque Jesús ya le quitó la autoridad a la muerte. Romanos capítulo 6, versículo 7, pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Es decir, cuando usted acepta a Jesús, el poder del pecado ha sido ya vencido por la sepultura de Jesús, o la muerte y la sepultura. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Verso 10, esto es Romanos 6, verso 10. Cuando Él murió una sola vez a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive para la gloria de Dios. Verso 11. Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado. Y vivimos para Dios por medio de Cristo Jesús. 14. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Quiere decir que la muerte, crucifixión, muerte y sepultura de Jesús nos garantiza de que el poder del pecado ha sido vencido. Si usted se identifica con Jesús, por eso que Romanos 6 dice, cuando nos bautizamos,
somos sumergidos en las aguas y eso representa que usted es sepultado por 72 horas en el espíritu y todos sus pecados están allí muertos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las palabras del apóstol Pablo. ¿Qué beneficios poderosos que trae la crucifixión, muerte y sepultura de Jesús? Si usted de todo corazón ha creído en Jesús, si usted de todo corazón ha entregado su vida a Jesús, el pecado ya no lo va a gobernar. Usted va a gobernar sus emociones, sus sentimientos. Ya el pecado no se va a enseñorear de usted, porque ya Jesús lo venció. Necesito apropiarme de esto que Jesús hizo en la cruz del Calvario y en la tumba. Él fue al infierno. Él venció la muerte. ¿A qué tenemos que morir? Si nos preguntamos, ¿a qué tenemos que morir? Si Jesús murió, ¿por qué murió? Por el pecado. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Yo tengo que examinarme en esta semana de panes sin levadura, a ver qué levadura hay en mi vida para matarla, para sepultarla juntamente con Cristo. Por eso es que debo llevar todos los pensamientos cautivos a Cristo, todos los pecados, todas las cargas, todas las ansiedades, debo llevar a Jesús y yo quedar libre. Usted ya no tiene que cargar la ansiedad, la preocupación. Es Jesús el que se llevó todo eso. Pero eso tiene que ser real para mi vida. ¿A qué tengo que morir? ¿Se ha preguntado usted a qué tiene que morir? El ego. ¿Cómo está el ego? El orgullo. La rebeldía. La desobediencia. El deseo de venganza. La amargura. Los pleitos. Divisiones. Malos pensamientos, malas actitudes, las malas palabras, la negatividad, la duda, el temor, los pensamientos tóxicos, los deseos desordenados. ¿A qué tengo que morir en estos 7 días de panes sin levadura? Tengo que morir a todo lo que tiene que ver con la naturaleza que Jesús ya venció, que es el pecado, el hombre viejo. Eso es lo que Jesús ya venció en la cruz. O sea, ya somos libres, pero tenemos que apropiarnos de esa libertad en la que Cristo nos hizo libres. Amén. Esta semana es una semana de victoria. Esta es una semana de cambios, de transformaciones, pero usted tiene que decidir. Ya no tiene que gobernar el temor, el miedo, el pecado, la angustia, sino tiene que gobernar Cristo. El Espíritu de Dios tiene que gobernar. Si Jesús lo crucificaron el viernes, el jueves, el miércoles, no tiene eso que afectarle en su fe. Pero tenemos que tener el fundamento de la Escritura. Porque el principio, eso es lo bueno que en el mundo, el principio lo están guardando, que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó. Solo con un margen de error en la interpretación de la palabra, nada más. Pero la gente está creyendo que Jesús murió y eso es bueno, que crean que Jesús murió y que Él resucitó y que Él viene pronto. Ese es el principio. Pero los detalles que ocurrieron en la historia son importantes porque en el mundo espiritual Dios está visitando a su pueblo o a toda persona que quiere buscar de Él. Quiere decir que esta semana el 14, el 15, el 16 y el 17 son días claves. El 14, de 12 a 3 de la tarde, todo se volvió tinieblas. Hubo terremotos, hubo resurrección de muertos. O fue una visitación de Dios para la tierra. Cuando Él está sepultado, está ocurriendo cosas en el mundo espiritual. Quiere decir que en estos días está ocurriendo cosas poderosas en el mundo espiritual. Ahora ya están en Shabbat, en Israel. Pero durante ese tiempo Jesús estaba sepultado. Pero Él estaba predicando a los espíritus encarcelados mientras estaba allá. Pero Él estaba enfrentando al infierno, estaba enfrentando a la muerte, estaba haciendo un trabajo que parece que nada estaba ocurriendo.
Entonces en estos días de sepultura de 72 horas, las 72 horas son claves. Los médicos dicen que en 72 horas son claves que los niños sean cuidados, y si pasan las 72 horas los niños ya no van a morir. En el mundo espiritual, 72 horas después de que una persona acepta a Jesús, es importante que esté conectado con personas adecuadas y que esté conectado con la palabra y en oración. 72 horas en el mundo espiritual son determinantes. Estas 72 horas son claves. Ahora ya han avanzado, ya mismo terminan las 72 horas. Hasta mañana al mediodía está casi completándose las 72 horas. Pero el Señor Jesús, el poder de Dios, sus ángeles se están moviendo, si usted lo puede creer así. O sea, mientras Él estaba sepultado, Dios estaba trabajando a favor de la humanidad. Y Dios está trabajando en ese tiempo. O sea, recordar las 7 palabras de Jesús es bueno y es poderoso, pero no debe convertirse en una tradición. Es que toca Viernes Santo, las 7 palabras. A ver, dice hermano pastor, ¿y por qué no hacemos las 7 palabras? A las 10 de la mañana hay que hacer las 7 palabras. ¿Y por qué no comemos la fanesca? Tenemos que sacar ciertas levaduras. Las 7 palabras de Jesús, usted puede usarlas en cualquier tiempo, en cualquier momento. Siempre tiene que acordarse que Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted tiene que perdonar siempre. Siempre tiene que perdonar. Siempre tiene que recordar que Jesús dijo, consumado es. Yo he ganado, yo he vencido. Fue un grito de victoria, un grito de guerra. No fue un grito de tristeza ni de calamidad, fue un grito de victoria. Si usted le recuerda al enemigo que Jesús ya lo venció, cuando usted esté en una adversidad tiene que proclamar ese grito. Si alguien muere no quiere decir que el mundo se terminó. Está dentro del plan de Dios que las personas mueran, pero que vuelvan a resucitar si están en Cristo. Miles de personas han muerto durante toda la historia. En ese tiempo la gente está muriendo. Algunos se están adelantando. Pero eso no tiene que paralizarnos. Tenemos que seguir adelante, decir, Señor, yo creo que tu voluntad se está haciendo en mi vida, en mi familia. Es tiempo de orar y apoderarnos de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero también de la victoria que obtuvo estando en la sepultura. Cuando Él estuvo en la tumba esas 72 horas, tengo que apoderarme de todo lo que Jesús logró a mi favor. Dones estaba Jesús recuperando para la humanidad. Cuando Él se levanta, Él imparte los dones del Espíritu para la iglesia. Así que en ese tiempo, dones serán soltados sobre su vida mientras usted está creyendo en la palabra de Dios. Amén. Recibe esa hora esta palabra. Es tiempo de victoria, no es tiempo de tristeza, es tiempo de gozo. Por eso que los panes sin levadura es tiempo de intimidad con Dios, es tiempo del poder de Dios, es tiempo de la presencia de Dios. Y estamos en esta fiesta de panes sin levadura recordando la sepultura de Jesús. Jesús estuvo sepultado hace casi 2000 años, todavía no son 2000 años, porque recuerda que Jesús, Él fue crucificado el año 33. El 2033 se cumplen 2000 años de la resurrección de Jesús. Por eso todavía no, faltan 13 años para los 2000 años de que Jesucristo fue resucitado. Amén. Esa es la parte histórica y la parte bíblica, y que usted y yo tenemos que apoderarnos de la palabra de Dios y creerla y aprovechar estos tiempos de puertas abiertas, tiempos de movimiento angelical, tiempos donde el enemigo está siendo atormentado, donde el enemigo está siendo recordado que ya Jesús lo venció. Hoy el poder de la muerte está sujetado bajo los pies del Señor Jesús. Póngase de pie en su casa, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, porque la sepultura de Jesús trajo victoria para la humanidad. Y el diablo desde la cruz y en la sepultura estuvo ya vencido. Así que hoy vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios, vamos a levantar una oración. Padre, te doy gracias por la palabra de la sepultura. Espíritu de Dios, ven en esta hora y comienza a moverte en el corazón de las familias. Señor, que toda levadura de doctrinas alteradas, falsificadas, sea removida en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús.
Señor, que hay un alineamiento espiritual, que hay un alineamiento, Señor, profético en toda la iglesia, en todas las familias. Que el poder de Dios, Señor, hoy interrumpa toda cultura, interrumpa, Señor, toda tradición. Que en ese tiempo, Señor, se rompa toda enseñanza leudada en el nombre de Jesucristo. Hoy te pido, Padre, que ángeles comiencen a movilizarse alrededor de cada familia. El poder de Dios está, Señor, sobre cada casa y cada familia. Tu presencia, Señor, comienza a derramarse en esos lugares. Espíritu Santo, toca a tu pueblo en esta hora. Llénalo, Señor. Dale revelación, dale sabiduría. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy, Señor, activamos cada beneficio de la crucifixión y de la sepultura de nuestro Salvador, del Mesías, del Hijo del Hombre. Señor, todo lo que logró a favor nuestro. Hoy lo creemos, lo recibimos, Señor. El poder sobre el pecado ha sido activado para vencer la carne, para vencer el pecado, para morir, Señor, a las cosas viejas. Señor, el hombre viejo ha sido vencido, el hombre viejo ha sido crucificado, el hombre viejo, Señor, ha sido clavado en la cruz. Y hoy nos despojamos de toda levadura, de la tradición, de toda levadura, de los fariseos, de toda levadura, Señor, de la familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, que hoy se abran cárceles, que hoy, Señor, se abran cárceles familiares, que hoy la gente comience a ser libre, Padre, de brujería, de hechicería, de toda muerte prematura. Hoy tomamos autoridad para anular la muerte, el espíritu de muerte. Toda sombra de muerte, toda tiniebla comienza a ser quitada, Señor, de tu pueblo. Hoy levantamos, Señor, el nombre de Jesús y proclamamos tu victoria. Proclamamos, Señor, la sangre de Jesucristo. Hoy es vencido el pecado. Si usted no ha aceptado a Jesús, esta es la noche de poder decir, Señor Jesús, ven a mi vida. Poder decir, Señor, ven a mi vida y lléname, Señor. Allí repita esta oración si usted por primera vez va a hacerlo. O si se siente alejado de Dios, dígale, Señor Jesús, yo creo que tú moriste por mí. Yo creo que tú diste tu vida por mí. Creo que fuiste crucificado, fuiste sepultado y por 72 horas estuviste debajo de la tierra, en el centro de la tierra. Creo en ti, Señor Jesús. Creo en ti, Señor Jesús. Perdona, Padre, todo pecado. Perdona toda iniquidad. Perdóname, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te entrego las cargas. Hoy te entrego, Señor, el ego, el orgullo, la rebeldía. Hoy desecho la desobediencia. En el nombre de Jesús, la amargura, los pleitos, las divisiones, los malos pensamientos, las malas actitudes, la negatividad, la duda, la incertidumbre, el temor, lo desecho en el nombre de Jesús. Creo que tú te llevaste, Señor, todo pecado, toda maldición y toda iniquidad. En el nombre de Jesucristo te doy gracias, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor allá en su casa. Puede decir amén, puede decir aleluya. Exalte a Jesucristo en esta noche. Es noche de victoria. Los discípulos estaban tristes porque el maestro había sido arrebatado. Porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Se habían olvidado que les dijo que iba a resucitar. Se olvidaron de lo que les enseñó el maestro. Pero Jesús dijo, estaré 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Él mismo le dijo, 72 horas iba a estar. Pero ellos se olvidaron. Muchas veces la tristeza, la aflicción, los afanes de la vida nos hacen olvidar de las promesas de Dios. El Señor está con cada uno de ustedes. No teman, no desmayen, esfuércense, sean valientes. Porque Dios está con usted, Dios está con su familia. En esos tiempos donde la gente necesita ánimo, necesita fuerza, necesita valor, necesita dirección de Dios. Usted en su casa tiene que convertirse en ese Moisés, en ese Josué, en ese José, para levantar el ánimo a la familia. Así que toda palabra negativa hoy sea derribada, toda palabra de muerte sea cancelada, toda voz del enemigo, Padre, la apagamos en el nombre de Jesucristo. Anulamos toda voz, Señor, de miedo y de temor en el nombre de Jesús.
Únase conmigo a orar por el país, por la nación. Padre, ten misericordia de nuestro país. Ten misericordia de nuestras ciudades. Ten misericordia de los países de la tierra. Los que están pasando ahora tiempos, Señor, de crisis, de muerte, de asolamiento, Señor. Ten misericordia, Padre, de cada familia de la tierra. De las personas que están batallando, Padre, con la enfermedad. Personas que están batallando, Señor, con toda pandemia o con todo problema, Señor, emocional. Pido, Padre, que seas levantándolos y derramando nuevas fuerzas para ellos en el nombre de Jesús. Padre, destruye todo temor, todo pánico, y que se haga tu voluntad en las familias. Oramos hoy como Jesús dijo, ustedes orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, que venga tu reino. Y hoy pedimos, Padre, que el reino de Dios venga a cada familia, a cada hospital, a cada cárcel, a cada casa, a cada barrio, donde hay dolor, donde hay luto, Señor. El gozo de Dios sea desatado, Padre. La provisión de Dios llegue a esos lugares. Señor, provee los recursos para los gobiernos, para las familias, para las instituciones. En el nombre de Jesucristo, pon paz en los corazones de tu pueblo, Señor. Bendecimos, Padre, hoy a todas las familias que han estado en esa conexión, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Saludamos a todos los que se unieron después del minuto 5. Son bienvenidos. Son bienvenidos. Si hay peticiones de oraciones, envíelas. Estaremos orando después de la transmisión. No se preocupen. Desde ya, Padre, pido por todas las peticiones que han enviado al chat en el nombre de Jesús. Que haya paz en las personas. Que sanes al que está enfermo y necesita un milagro en el nombre de Jesús. Que todo dolor desaparezca, que toda fiebre comience a desaparecer, que todo poder, Señor, de la sugestión comience a disiparse, a disolverse, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, por todas las familias que hoy han estado escuchando esta palabra, y que tú bendigas, Señor, sus pasos, su entrada y su salida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les agradecemos a todos ustedes por haber estado conectados en esta noche. Una vez más pedimos que el Señor ponga paz a la familia Estrada, a nuestros primos allá en Tenguel, amigos, familiares de Vicente Estrada. No es una buena noticia saber de la partida de un familiar. Sin embargo, sabemos que somos cuerpo, alma y espíritu, y el espíritu está vivo. Creemos que en estos tiempos las personas, Dios les está dando oportunidad para poderse volver a Él. Así que prima Lidia, fuerzas adelante. Allá todos los hermanos, hermanas, los primos, los sobrinos de Vicente Estrada, fuerzas desde acá de Naranjal. Pedimos para que el Señor los levante y los fortalezca, y ustedes puedan volverse al Señor como familia y permanecer firmes en Él. Así que igualmente para todas las personas que nos están viendo y han perdido familiares o amigos, que Dios les dé paz y que Él los ayude a salir de esta situación. Creemos que pronto estaremos nuevamente en nuestras actividades normales, y el Señor hará todo lo que tiene que hacer en cada familia. Que sea para bien nuestro. Mañana a las 8 de la noche, yo los invito para que ustedes se puedan conectar 8 en punto de la noche. Si hay un retraso de 1, 2, 3 minutos, tranquilos, pero estén pendientes. 8 en punto, esperamos 8 en punto ya salir al aire. José Manuel Molleturo recibe sanidad en el nombre de Jesús. Padre, enviamos tus ángeles, que tu mano sanadora esté sobre ellos, Señor, en el nombre de John Steven Solís. Ordenamos que el COVID-19, en el nombre de Jesús, suelte sus pulmones y sus vías respiratorias. Le hablamos a sus células en el nombre de Jesús, que sean fortalecidas y que venzan a toda contaminación, a todo virus, en el nombre de Jesús. Toda persona, Padre, que ha recibido ese diagnóstico del COVID-19, hoy anulamos el diagnóstico y le hablamos a las células, le hablamos, Señor, a las memorias del cuerpo, que se levanten las defensas en el nombre de Jesús de Nazaret.
provisión de sanidad para ellos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que enviarás salud, enviarás medicina, y hoy estamos activando la sanidad para Aarón, para Jordi, que sean cubiertos con la sangre de Jesús, que el enemigo no toque, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, le agradecemos, los bendecimos a todos. Nos vemos mañana, 20 horas.